Es día 31 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. El banquete de hoy está en Éxodo capítulos 4, 5 y 6. Ayer vimos cómo Dios llama a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. La alfabetización bíblica es la meta constante de Alrededor de mi Mesa y recientemente tuve la fabulosa oportunidad de interactuar cara a cara con un grupo de nuestros oyentes y cuán emocionante ha sido escucharlos decir que la guía de lectura bíblica les ayuda a ser constantes, que los resúmenes les guía a repasar y comprender el contenido bíblico, su contexto histórico y cultural, les señala el hilo conector de la redención y estimula la reflexión diaria de su relación personal con Dios. Para nuestro oyente más pequeño, la lectura bíblica cronológica es una emocionante jornada personal. Alabemos al Señor. Qué privilegio que nos permite ser sus vasos y leer su palabra junto a ustedes. Gracias por abrirnos la puerta de su casa y su corazón. Si somos parte ya de tu vida, déjanos un comentario abajo y recuerda presionar el botón me gusta. Así participas con nosotros de la obra del Señor de llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Desmenucemos juntos lo descrito en Éxodo capítulo 4, verso 1. Dios continúa dialogando con Moisés en la zarza ardiente. Ya le había dicho que lo usaría para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia. Pero Moisés dudó en aceptar la responsabilidad. Dios prometió estar con Moisés, eso lo leímos en Éxodo capítulo 3, verso 12. También prometió que los ancianos judíos creerían a Moisés, eso lo leímos en Éxodo capítulo 3, versículos 16 y 18. Si bien las dudas iniciales de Moisés representaban una falta de fe en sí mismo, él continúa cuestionando el llamado de Dios y a este punto representaban, sí, una falta de fe en Dios. Moisés duda si los demás le creerán. Entonces Moisés dijo, ¿qué tal si no me creen ni me escuchan? Porque tal vez digan, el Señor no te ha aparecido. Versículos del 2 al 9, el Señor en lugar de juzgar a Moisés por su falta de fe, mostró su misericordia y gracia al ofrecerle realizar 3 milagros a través de él. El primer milagro consistió en convertir la vara que Moisés tenía en su mano en una serpiente y darle a Moisés la capacidad de volver a convertirla en una vara actuando con fe, agarrando la cola de la serpiente. El segundo milagro de Dios consistió en colocar lepra en la mano de Moisés y luego quitársela cuando Moisés actúe con fe al seguir las instrucciones de Dios. Como tercera señal, Dios le dio a Moisés la capacidad de tomar agua del río Nilo y transformarla en sangre. Versículos del 10 al 11, incluso después de que Dios consoló a Moisés y le ofreció realizar milagros a través de él, Moisés se negó a aceptar el llamado de Dios. En ese momento, Moisés afirmó que no podía expresarse bien y que no tenía el don de hablar, no era un orador talentoso, al parecer. Versículo 12, Dios le preguntó, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién lo ha hecho mudo o sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo el Señor? Le aseguró a Moisés que lo ayudaría con su falta de elocuencia. Versículo 13. Pero Moisés protestó de nuevo y le pidió a Dios que buscara a otro hombre. Versículos 14 al 17. Dios se enojó con Moisés, pero le dijo que conseguiría a su hermano Aarón para que lo ayudara cuando se presentara ante el faraón. Versículos del 18 al 23. Jetro, el suegro de Moisés, le dio permiso a Moisés para regresar a Egipto. Dios le informó a Moisés que todos los hombres que querían matarlo por haber matado al egipcio habían muerto y que era seguro que podía regresar a Egipto. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y emprendió el viaje hacia Egipto. Se le ordenó que advirtiera a Faraón diciendo, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito, y yo te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, he aquí, mataré a tu hijo primogénito. Versículos 24 y 25. Además de resistirse al llamado de Dios, Moisés también se había negado a circuncidar a su hijo. Se suponía que debía hacerlo 8 días después que nació. Esto fue lo que provocó el enojo de Dios, porque había ordenado a todos los hebreos que circuncidaran a todos sus hijos varones y, en el camino a Egipto, amenazó con matar a Moisés si seguía adelante sin circuncidar a su hijo.
Parte del problema es que se había casado con una mujer no israelita. Su esposa extranjera aparentemente se negaba a aceptar las reglas de Dios. Como resultado, Moisés comprometió su caminar con Dios y la crianza de su familia, de acuerdo con las reglas de Dios, sería bastante difícil. Moisés no podía liderar si no obedecía los mandamientos de Dios. Versículo 26. Séfora, la esposa de Moisés, circuncidó al niño y así apaciguó la ira de Dios. Versículos 27 al 31. Dios le habló a Aarón en Egipto y le dijo que se encontrara con Moisés en el desierto. Los hermanos se encontraron en el monte de Dios y Moisés le contó a Aarón todo lo que el Señor había dicho sobre la liberación de Israel de la esclavitud. Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de Israel, les mostraron las señales milagrosas del Señor y todo el pueblo creyó y adoró a Dios. Desmenucemos lo descrito en Éxodo capítulo 5, verso 1. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. No se inclinaron ante él ni se sometieron. Sus primeras palabras fueron claras y directas. En nombre de Dios ordenaron a Faraón que dejara ir a los judíos para adorar a Dios en el desierto. Versículo 2. El Faraón se negó a reconocer a Jehová, someterse a él, se burló del Dios de los hebreos. Versículo 3. Moisés respondió con una advertencia. El Faraón podía dejar que los judíos salieran a adorar a Dios a Egipto o se enfrentaría a un castigo. Versículo 4 al 9. El Faraón no solo rechazó las peticiones de Moisés y Aarón, los acusó de distraer al pueblo de su trabajo y buscó castigar a los judíos. Ya no les proporcionaría paja para los ladrillos que se veían obligados a fabricar, sino que tendrían que conseguir su propia paja mientras mantenían sus cuotas diarias de ladrillos. Versículos del 10 al 19, el faraón dijo que los israelitas soñaban con ir al desierto a sacrificar porque estaban ociosos y no tenían suficiente trabajo para ocupar su tiempo, así que aumentó su carga de trabajo. Los capataces israelitas le pidieron al faraón que suavizara sus requisitos, pero él se negó a escucharlos. Versículos 20 y 21. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que no iban a convencer a faraón que cancelara su castigo, en lugar de volverse a Dios y clamar a él, se volvieron contra Moisés y Aarón y los acusaron de estropear su relación con el faraón. Versículos 22 y 23. De su parte, Moisés, al no haber logrado ningún progreso con el faraón, se irritó y le preguntó a Dios por qué lo había enviado a Egipto en primer lugar. La negativa de faraón a dejar ir a los judíos debería haber tomado por sorpresa a Moisés. Realmente no. Si recordamos que antes de esta confrontación, Dios le dijo a Moisés que faraón no dejaría ir a los judíos voluntariamente. Eso lo leímos en Éxodo capítulo 3. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por obligación. Versículo 19. Dios incluso le dijo a Moisés, ¿qué decir después de que faraón se negó a dejar ir a los judíos? Así que te dije, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Lo leímos en Éxodo capítulo 4, versículo 23. Dios advirtió además a Moisés antes de que partiera hacia Egipto que endurecería aún más el corazón de Faraón. Eso lo leímos en Éxodo capítulo 4, versículo 21. Desmenucemos juntos ahora lo descrito en Éxodo capítulo 6, versos del 1 al 3. Entonces Dios se le apareció a Moisés nuevamente y le aseguró que Israel sería liberado de Egipto por el poder de Dios. Le dijo a Moisés que él era el mismo Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac y Jacob y les prometió darles la tierra de Canaán, que le ha revelado cosas acerca del significado de su nombre que ninguno de los patriarcas sabía anteriormente. En la zarza ardiente, Dios le reveló su nombre a Moisés. Eso lo leímos en el capítulo 3, verso 14, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El nombre yo soy se refería a su naturaleza inmutable. Él se reveló a Abraham como, número 1, Dios Altísimo. Eso lo leímos en Génesis 14. Número 2, como el Shaddai, o Dios Todopoderoso. Eso lo leímos en Génesis 17. 3, el Dios Eterno. Eso lo leímos en Génesis 21. 4. El Señor proveerá. Eso lo leímos en Génesis 22. Los patriarcas también conocían el nombre Yahweh o
el tetragramatón, YHWH, o Adonai. Ellos aceptaron las promesas de Jehová por fe. Moisés fue único entre los hombres, porque Dios le reveló el cumplimiento de sus promesas anteriores. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que sería padre de incontables descendientes y de una gran nación. Eso lo leímos en Génesis capítulo 15. Pero Moisés ha visto el cumplimiento de esta promesa. Versículos 4 al 8. Después de repetir la naturaleza eterna de sus promesas, Dios le reveló parte de su relación de pacto con su pueblo, y Moisés debía regresar a los israelitas y recordarles de esta promesa y decirles que Dios los iba a sacar de Egipto con grandes juicios sobre Egipto. Versículos del 9 al 13, Moisés obedeció, pero los israelitas no lo escucharon, a causa de su espíritu quebrantado y de la dura servidumbre. Dios le dijo que regresara a Faraón y le dijera que dejara ir a los israelitas, pero Moisés se desanimó por la incredulidad de la gente. Versículos del 14 al 30, tenemos un catálogo con la genealogía de la línea familiar de la nación de Israel y la familia de Moisés. Parece algo extraño todos estos nombres, pero si lo miramos que está recopilando a la familia de Moisés, entonces tiene fuerza que esta lista esté en este capítulo. Los líderes prominentes estaban compuestos principalmente por los descendientes de los 3 hijos mayores de Jacob, Rubén, Simeón y Leví. Comienza con Rubén, el hijo mayor de Jacob, y nació de Lea, la primera esposa no amada. Por haberse involucrado sexualmente con Bila, la concubina de su padre, su castigo fue que él y sus futuras generaciones perdieron su condición de primogénito. Luego continúa con la genealogía de Simeón, luego con los hijos de Leví. Los nombres de los padres de Moisés se mencionan por primera vez, Amram y Jocabed. Moisés y su hermano Aarón eran nietos de Leví por parte de su madre. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ambas tribus, la de Simeón y la de Leví, también perdieron su condición de primogénito debido a sus acciones en Siquem. Amado lector, en los capítulos de hoy, de los actos y acciones de Dios que lograste captar, ¿qué o cuál llamó más tu atención? El mío viene de Éxodo capítulo 4. Moisés continuaba planteando objeciones para eludir su llamado de ser representante de Dios. Pero allí está la paciencia de Dios recordándole su poder, su presencia y su guía. ¿Cómo respondo a esto? Recordándome que puedo ser tan honesta como Moisés lo fue hacia Dios, y que así mismo Él me proveerá cuando estoy débil. Dios ama trabajar a través de mis debilidades para mostrar su poder. ¿No son estas buenas noticias? Sí, sí lo son. Dios es mi deleite. Te espero en el banquete de mañana. Será en Éxodo capítulos 7, 8 y 9. Y me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.